Gloria a Dios, el Señor es bueno, amén. Gloria al Señor, hay que alabarlo siempre, su santo nombre, por toda su bondad, por todas sus bendiciones que Él ha colmado sobre nuestra vida, amén. Va a compartir algo que el Señor compartió conmigo, quiere que lo comparta con ustedes en el día de hoy, amén. Y esto el Señor me dijo: las personas sabias disciernen o perciben el tiempo que están viviendo. Amén. Escuchen muy bien. La persona sabia discierne o percibe el tiempo que está viviendo. Amén. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermano? Amén. Se necesita la sabiduría de Dios para discernir el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué se dice que tenemos que discernir el tiempo que estamos viviendo? Porque casualmente no vamos a saber sin la sabiduría de Dios verdaderamente qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros, amén, o en nuestra vida. Discernir es distinguir, percibir o entender. Discernimiento es el poder de ver lo que no es evidente para la mente o los ojos común, amén. Entonces, esta clase de discernimiento que el Señor está hablando, o percepción o entendimiento, es divino, amén. Que si tú no estás conectado a Dios, si no viene de Dios, tú no puedes discernir o entender lo que está sucediendo o en qué tiempo estamos viviendo. Podemos ver las cosas naturales que están sucediendo y podemos dar conclusión por lo que percibimos superficialmente, pero eso no es un verdadero discernimiento de lo que el Señor está hablando. Amén. Pasemos a Primera de Crónicas, al capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 32. Gloria a Dios, de la historia del ejército de David. Habían todas clases de hombres. Pero aquí en el versículo 32 nos dice algo muy importante. Dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. O sea, que sabían discernir los tiempos. ¿Eso es lo que quiere decir? Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea que estas personas tenían una sabiduría divina. Esa sabiduría no era común, esa sabiduría era de Dios, porque ellos podían entender el tiempo que estaban viviendo y asimismo ellos podían guiar al pueblo de Israel con esa sabiduría que ellos tenían, con esa sabiduría divina, con ese discernimiento, con ese entendimiento que venía de Dios. Amén, porque Él es el origen de la sabiduría. Amén, del discernimiento para nosotros, los que pertenecemos al reino de Dios, viene de Dios. Amén. Pasemos a Eclesiastés, al capítulo 3. Capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Y nos dice la palabra de Dios en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a saber los tiempos? Y aquí en este capítulo 3 nos habla de muchas cosas que suceden a determinados tiempos, amén, o a determinado tiempo, o a determinada hora. Pero para entender esto, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Tiene que venir a esa sabiduría de nuestro Padre Celestial, de Dios. Amén. Por eso nos habla el Señor. La persona sabia discierne o percibe el tiempo que está viviendo. Amén. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Estamos hablando de sabiduría divina. Amén. Es la que te puede llevar a ese discernimiento, así como los hijos de Isaacar tenían un discernimiento, entendimiento de los tiempos, la hora que estaban viviendo, y con ese discernimiento o entendimiento que ellos tenían, podían guiar al pueblo de Israel. Dice que todos sus hermanos o todo el pueblo lo escuchaban. Amén. ¿Por qué? Porque veían que tenía una sabiduría que no era común. Conocían cosas, podían ver algo que los demás no podían ver o percibir. A esa sabiduría, a ese discernimiento, el que el Señor está llamando a su iglesia, a sus hijos. Amén. Que no sea común, que no algo común como el mundo, ¿cierto? Que la sabiduría del mundo no es la sabiduría que nos ha llamado, es algo vano. Pero lo de Dios, esa sabiduría es la que nos llama a nosotros. Amén. A su pueblo. Amén. Miremos en 1 Corintios, en el capítulo 2. Pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Recuerda que hay un don que se llama el don de discernimiento de espíritu. Amén. Ese es un don.
Amén. Aleluya. Está disponible para la iglesia. Amén. Pero vamos a ir a 1 Corintios, al capítulo 2, el versículo 14. Esa es la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Todo tiene un origen. Y a veces las cosas que están sucediendo, mayoría de las veces, se origina en el Espíritu. Se origina en el mundo espiritual. Amén. Recuerda, nosotros no somos hombres naturales, somos espirituales, hemos nacido de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad para discernir. Amén. Esa sabiduría viene de Dios, nos la ha dado a nosotros, su iglesia. Amén. Aleluya. Vamos a ir a Mateo, al capítulo 16. Un grupo de personas vino a nuestro Señor Jesús haciéndole preguntas. Hay que tener sabiduría cómo contestarle a las personas cuando vienen a hacerte preguntas. Muchas personas vienen a ti a preguntarte algo, pero ellos no vienen con la intención de entender, de saber, amén, sino para ver en qué trampa te puedes meter, a ver cómo tuercen tus palabras, amén. Y Jesús, como él tiene el discernimiento, podía discernir lo que había en el corazón verdaderamente de estas personas, que no venían con la intención de aprender, sino las intenciones de ellos eran diferentes. Entonces, por eso el Señor, en este tiempo que estamos viviendo, nos llama a un gran discernimiento, a percibir las cosas que no se ven en las superficies. Amén. Aleluya. Mateo 16, versículo del 1 al 13. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, Jesús les dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Amén. Estas personas sabían distinguir el tiempo atmosférico, pero eran ignorantes porque no podían distinguir o discernir las señales del tiempo que estaban ellos viviendo. Amén. ¿Qué ellos estaban viviendo? ¿Cuál era ese tiempo que ellos estaban viviendo? El tiempo que ellos estaban viviendo en ese momento era la profecía, el cumplimiento de las profecías que del Mesías Jesús. Amén. Ahí estaba al frente de ellos el Mesías. Estas son las personas que están supuestos a entender. Estas son las personas que están supuestos a discernir el tiempo de que ellos estaban viviendo. Pero no podían. Por eso Jesús les dijo hipócrita. ¿Por qué les llamó hipócrita? Porque ellos lo que hacían era aparentar. Se hacían creer que eran una persona religiosa, que eran una persona espirituales, que eran servidores de Dios, que buscaban de Dios. Amén. Y que sabían qué estaba sucediendo, pero no sabían. No pudieron distinguir el tiempo de ellos. No pudieron distinguir de que el Mesías estaba al frente de ellos. Amén. De que el reino de Dios en la persona de Jesús estaba enfrente de su rostro. No pudieron distinguir. Hermano, que nosotros no nos suceda eso, que no podamos distinguir lo que está sucediendo en estos momentos. Amén. Aleluya. Hay una respuesta, y siempre la respuesta en la palabra de Dios. El Señor dice: apartado de mí no puedo hacer nada. Amén. Tiene que haber esa conexión con el Señor, esa comunión con Él, esa sabiduría, esa clase de discernimiento viene de Dios. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver que aquí en esta ocasión, aquí en Mateo 16, con estos fariseos y saduceos, ellos están apartados de Dios. No tenían esa comunión que ellos aparentaban decir que tenían. No la tenían, porque si hubieran tenido esa comunión con Dios, habían podido distinguir y reconocer que el Mesías estaba enfrente de ellos, que la profecía se había hecho realidad enfrente de ellos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos sido llamados a discernir el tiempo en que estamos viviendo, hermano. Y también a discernir o distinguir entre el bien y el mal. Amén. Aleluya. Pasemos a Hebreos capítulo 5. Gloria a Dios. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5.
versículo 14. Pero primero quiero que veamos otra escritura en Eclesiastés. Entonces me pasé esa escritura, vamos a ella. Es en el capítulo 8, versículo 5. Porque el Señor no quiere que deje esa escritura por fuera, entonces volvamos a Eclesiastés. ¿Okay? Vimos el capítulo 3 en 1, pero el Señor quiere que miremos esta otra escritura. Está en el capítulo 8, versículo 5. Amén. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra de Dios: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Amén. El corazón del sabio. Aleluya. Entonces podemos ver muy bien, el sabio discierne el tiempo que está viviendo. Aleluya. Y discierne entre el bien y el mal. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí, pasemos a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Aleluya. Discerniendo el tiempo en que estamos viviendo. Amén. Ese es lo que hemos sido llamados nosotros, los hijos de Dios. Creemos en Jesús. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Gloria al Señor. El creyente maduro tiene la capacidad para discernir o distinguir cuál es el bien y cuál es el mal. Cuando hablamos del bien y del mal, no estamos hablando de algo que se ve al obvio. Amén. Y vamos a algo que aparentemente está escondido. Y por eso se llama discernimiento y discierne. Amén. Dice, entre buena doctrina y mala doctrina. Voy a repetirle. El creyente maduro tiene la capacidad para discernir o distinguir cuál es el bien y cuál es el mal. Entre buena doctrina y mala doctrina. Amén. Cuando se habla de discernir, estamos hablando de lo que no se puede ver con los ojos casuales o con la mirada casual. Amén. Es algo que está escondido. Amén. Como le dijo Jesús a los fariseos y saduceos, les dijo hipócritas porque ellos aparentaban algo, escondían todo. Las personas naturales no podían darse cuenta del verdadero motivo de lo que había dentro del corazón de ellos. Entonces, por eso el Señor llama a tener discernimiento que viene de Dios. Amén. La sabiduría que viene de Dios. Amén. Mira lo que me dio el Señor y dijo: el enemigo se ha infiltrado en la iglesia. Amén. El enemigo se ha infiltrado en la iglesia. La mejor manera de infiltrarse es usando una persona de adentro. Amén. Infiltrar es una palabra militar, hermano. El enemigo usa a alguien de adentro o usa engaño. ¿Okay? Entonces, son las maneras de infiltrar algo o una organización o algo. Es usando una persona de adentro. Es usando el engaño. ¿Amén? Entonces, podemos ver, hay una guerra entre el reino de Dios y el reino del enemigo. No con Dios, porque Dios es Dios. Pero el enemigo quiere destruir a los hijos de Dios. Si no puedes destruirlo, quiere desviar del propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo la mejor manera de desviarnos del propósito de Dios, ya que no nos puede destruir, es infiltrando la iglesia, usando a la iglesia, usando a los siervos, a las hijas de Dios, a los que no han madurado, y los lleva al engaño? Amén. Entonces, de esa manera el enemigo se ha infiltrado. Entonces, si tiene los ojos casual, si no tiene el discernimiento de Dios, no sabe que el enemigo está ahí. Porque él no se va a presentar diciendo: oh, yo soy el enemigo, yo soy el diablo. Aquí estoy, vengo a destruirlos, vengo a traerles malas doctrinas, vengo a engañarlos, vengo a desviarlos del propósito de Dios. Él no va a venir así. Él va a venir apareciéndose como que las cosas fueron buenas. Amén. La palabra de Dios dice que el enemigo se hace pasar como ángel de luz. ¿Okay? Entonces se necesita ese discernimiento que nos habla el Señor, que nos habla nuestro Señor Jesús. Es de discernimiento para discernir lo que está sucediendo, para discernir el tiempo, para discernir entre el bien y el mal, para discernir entre la buena doctrina y la mala doctrina. Amén. Dice que los que están maduros, amén, el maduro, el creyente maduro, dice, pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hermanos, hermanas, amen la palabra de Dios, recíbanla con humildad. Amén. Abracen la palabra de Dios, créanla, vívanla.
para que el enemigo no pueda usarlos, para que tenga ese discernimiento y usen la palabra de Dios, practíquenla, para que el discernimiento crezca, pueda discernir las intenciones. Amén. Aleluya. Eso es lo que nos ha llamado nuestro Señor. Nuestro Señor Jesús nos ha llamado a caminar y en ese discernimiento, en esa sabiduría, en este tiempo que estamos viviendo, hermano. No podemos negarlo, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, que estamos viviendo en el tiempo que el enemigo se ha infiltrado. ¿Eh? Estamos viviendo en tiempo de que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Aleluya. Y a los que están buscando al Señor, los que están siguiendo al Señor, son perseguidos. Amén. Entonces, discernimiento, hermano. A eso nos está llamando. El discernimiento viene de Dios. Amén. Y nos ha dado un Santo Espíritu. Escucha, sé sensitivo a la voz de Dios a través del Santo Espíritu. Sé sensitivo a la guía del Espíritu Santo. Amén. Escucha. Déjate guiar por tu Santo Espíritu de Dios, que te has dado Dios y que vive en ti, que mora en ti, que es tu maestro, que es tu mentor, que es tu guía, que es la sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Gloria a Dios. Aleluya. Malaquías capítulo 3, sí. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Cuando caminamos con el Señor en esa comunión inquebrantable, amén, cuando cedemos a Él y obedecemos, podemos discernir, podemos ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué el Señor nos manda a discernir en este tiempo? Porque muchas veces tú no puedes distinguir quién es el bien y quién es el malo si no tienes ese discernimiento de Dios. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No se puede distinguir. Porque hay unos que hacen su teatro. Haz lo que llama el Señor Jesús, lo llama hipócritas. Nosotros no lo llamamos hipócritas del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque aparentan ser en algo que no lo son. Y si tú no tienes el discernimiento de Dios, no puedes darte cuenta. Amén. Tú no puedes distinguir. Habla, tiene la lengua cristiana. Canta los coros cristianos. Pero no es. Hay que tener discernimiento. Y ese discernimiento que viene de Dios, esa sabiduría que viene de Dios para distinguir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. No el que hace cosas, dice que para Dios, el que le sirve verdaderamente a Dios. Amén. Podemos hacer muchas actividades, pero eso no significa que le estamos sirviendo a Dios. Servir a Dios es entregar todo a Él. Vivir para Él. Amén. Necesita sabiduría para distinguir. Se necesita ese discernimiento de Dios para distinguir esto. Efesios capítulo 5, versículo 15. Recuerda, el Señor dijo, apartado de mí no puede hacer nada. Amén. ¿Qué lo está llamando el Señor? A comunión con Él. Lo está llamando a una comunión inquebrantable con Él. Lo está llamando a intimidad. Amén. Gloria a Dios. Este gran discernimiento viene a través de la intimidad con Jesús. Amén. Nuestra fuente de todo lo bueno. Nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de discernimiento. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 18. Aleluya. Se mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, quiere decir, con discernimiento, del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aleluya. Lleno del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Caminando en comunión con nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Caminando en obediencia. Conectado a Él, a la fuente de vida. Aleluya. La fuente de agua viva. Para tener ese discernimiento. Amén. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Para discernir el tiempo que estamos viviendo, hermano. Para discernir las intenciones de los corazones. Amén. Aleluya. A eso te está llamando tu Padre Celestial. A eso te está llamando tu Señor. ¿Y sabes cómo recibirlo? En Él. Conectado a Él. En la comunión con Él.
con Jesús. Él es la fuente de todo. Apartado de mí no puedo hacer nada, dice el Señor. Amén. Yo te animo, hermanos, hermanas, de que mantenga tu comunión con el Señor, porque este es el tiempo, hermano, que muchos son engañados, que muchos son desviados. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Pero la iglesia de Dios no debe temer nada. La iglesia de Dios tiene que estar confiada en fe. Amén. Caminando en esa comunión con nuestro Señor Jesús, escuchando el Espíritu del Señor, la guía del Espíritu del Señor. Amén. Fe en Jesús. Comunión con el Señor. Confianza. Amén. Valentía. Este es nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia del Señor. Amén. Aleluya.